Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Itzel Mayans es una joven investigadora que colabora en el Instituto Mora y que estuvo aquí en el Colegio de San Luis impartiendo una charla hace algunos meses. Sin duda contribuye con aspectos importantes y conceptos diferentes que poco hemos escuchado quizá desde las ciencias sociales, pero que sin duda contribuyen de manera muy importante. Por ejemplo, el concepto de ecofeminismo. Bueno, de esto y más vamos a charlar con ella en este programa. Acompáñenos, bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. En la actualidad, a pesar de los diversos movimientos surgidos a través del feminismo, aún estamos lejos de alcanzar una igualdad de género. Esto se evidencia específicamente en el ecofeminismo y la ética del cuidado, conceptos estrechamente relacionados con la religión y la identidad social, los cuales, en ocasiones, pueden obstaculizar el cambio. El ecofeminismo busca asociar el feminismo con la protección del medio ambiente, vinculando el patriarcado con la destrucción del entorno natural. Este enfoque sugiere que las mujeres son las principales cuidadoras del medio ambiente. Por otro lado, la ética del cuidado se centra en valorar y distinguir las tareas de cuidado, reconociendo su importancia en un mundo capitalista donde estas tareas han sido realizadas gratuitamente por mujeres, naturalizando estas prácticas. Busca recuperar valores y principios relacionados con el cuidado, aunque puede reforzar la idea de que las mujeres, por su función social y sensibilización especial, son las cuidadoras por excelencia. Este tema ha sido abordado por la doctora Itzel Mayans, investigadora del Instituto Mora, quien se especializa en filosofía política y moral feminista, derechos sexuales y reproductivos, género, cuidados y justicia. Para conocer más sobre feminismo y religión, te invitamos a consultar la conferencia impartida por la doctora Mayans. Puedes consultarla en la página de Facebook del Colegio de San Luis. Soy Itzel Mayans Hermida, soy profesora investigadora titular en el Instituto Mora, en la Ciudad de México. Soy integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Me ocupo a los temas de interrupción del embarazo, derechos reproductivos, razón pública, democracia deliberativa y bueno, recientemente también sobre la agenda global de los cuidados y justo cómo tendría que verse una justicia social que reconozca estas desigualdades de género, por ejemplo. Bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio. Pues mira, el ecofeminismo es una posición feminista que tuvo mucho auge en los años 70 del siglo pasado y que lo que hace es invitar, digamos, a que las feministas volteen a ver toda la dimensión de la ecología, toda la dimensión del cambio climático, toda la dimensión que tiene que ver con la relación entre seres humanos y naturaleza y cómo a partir de la industrialización y todos los procesos de extracción, de deterioro ambiental, bueno, pues es un problema que como sociedad nos debe de ocupar y que tristemente en el contexto del capitalismo global contemporáneo pues no se ha visto como un problema lo suficientemente relevante para las sociedades y para la atención desde las políticas públicas. Entonces las feministas como movimientos disruptivos, como movimientos que buscan justo poner al centro problemas sociales importantes, lo que hacen es reivindicar esta perspectiva y enfatizar en que las mujeres gozan o gozamos de un tipo de sensibilidad especial al reconocer la importancia de la ecología, porque finalmente hemos sido
quienes en las sociedades nos encargamos de conservar y de cuidar. Entonces la conexión entre ecología y feminismo está mediada por estas tareas que históricamente, ¿no? en la gran mayoría de las sociedades del mundo, pues las mujeres hemos tenido esta relación estrecha entre ecología, cuidados y pues la naturalización que se ha hecho de la labor social de las mujeres como las cuidadoras por excelencia. Entonces esa es básicamente a grandes rasgos, porque hay que decir que hay muchas posturas, ¿no? Como en todos los movimientos sociales y dentro del feminismo concretamente, pues hay una diversidad de posiciones, no son homogéneas. Pero lo que comparten todas las posiciones del ecofeminismo es esa preocupación por la preservación del medio ambiente y de la ecología como un problema público que es competencia de las feministas. En las sociedades contemporáneas, las mujeres seguimos siendo las cuidadoras por excelencia, aunque hay espacios en donde se ha logrado deconstruir los roles de género tradicionales, ¿no? Sabemos que las mujeres pues cada día más estamos en el mundo público de la cultura, en el mundo profesional, somos ya candidatas a ocupar cargos de representación política y sin embargo digamos que la trinchera de resistencia de estos roles más tradicionales sigue siendo que se nos considera que somos cuidadoras por excelencia, ¿no? Durante la pandemia de COVID-19 escuchamos, ¿no?, invitarnos a ser las enfermeras dentro de las familias y a cuidar de los demás como una labor propia de nuestro género, ¿no?, en estos significados sociales ampliamente compartidos todavía. Igualmente, otro aspecto que se puede ver de esta esencialización de los roles de género aún vigentes es en el hecho de que las abuelas son las principales proveedoras de cuidado, muy por encima de las guarderías de infantes que están entre los 1 y los 5 años de edad. O sea, por encima de guarderías accesibles, las abuelas son quienes cuidan a sus nietas y nietos. Esto nos revela, ¿no?, que la persistencia de los roles de género están muy extendidas, incluso a grandes edades, ¿no?, y de manera intergeneracional. O sea, son roles sociales que se heredan, son persistentes, y lo que sucede es que con ello, pues, el Estado deja de proveer servicios públicos a los que tendríamos que tener derecho las sociedades, ¿no? Mujeres y hombres que cuidamos, tendríamos que poder tener servicios de calidad para el cuidado de infantes y también de otras personas interdependientes, dependientes e interdependientes. Otro gran ejemplo es lo que sucede en los servicios de guardería de universidades públicas, ¿no?, en donde los espacios de las guarderías se asignan a las mujeres trabajadoras, pero no a los varones trabajadores. Esto tiene la consecuencia de que se sigue promoviendo el rol de género, de que por excelencia las cuidadoras son las mujeres, porque aunque los hombres tienen podrían tener esa función y ejercer ese cuidado en sus familias, no tienen los incentivos para hacerlo, porque si no les dan las guarderías y no les dan otras condiciones sociales para el cuidado, entonces ¿qué sucede? Que las mujeres seguimos ocupándolos, ¿no? Si los hombres siguen siendo los que son empleados hasta altas horas de la tarde o de la noche, en funciones altamente demandantes, son los que ocupan puestos directivos en comparación con las mujeres, entonces se sigue reforzando el estereotipo de género de que las mujeres, aunque seamos empleadas, seguimos siendo las cuidadoras por excelencia y estamos especializadas en brindar estas tareas en comparación con los hombres. Entonces ese es otro gran ejemplo, como otros servicios sociales, ¿no?, se siguen asignando prioritariamente según el género de la persona. Y eso refuerza estas expectativas sociales en torno al comportamiento que tengamos hombres y mujeres, tanto en espacios privados como en espacios públicos.
Mira, sí hay avances. La Corte ha tenido resoluciones importantes en la materia que precisamente lo que hacen es evitar la discriminación de género, ¿no? Recuerdo el caso ahora del IMSS, ¿no? De que le llegó a la Corte casos, ahorita no los puedo citar porque no tengo el dato exacto, pero de discriminación hacia personas que, por ejemplo, los hombres no tenían el acceso a las pensiones de sus esposas difuntas, justo pues porque no se espera, ¿no? que los hombres sean los mantenidos o cuidados por sus esposas aún difuntas. Entonces esto llegó a la Corte como casos de discriminación estructural, ¿no? Y ahí tristemente la Corte resolvió a favor de que habían casos de discriminación y que el IMSS tenía que otorgarle la pensión de la esposa difunta al beneficiario, ¿no? Al esposo, al cónyuge. Sin embargo, el IMSS, por una cuestión de falta de recursos, argumentó que pues no podía cubrir esas necesidades. Entonces se sigue, por falta de recursos, apoyando un estereotipo de género que es que las mujeres podemos recibir la pensión de los varones difuntos, pero no al revés. Entonces estos son cambios que se tienen que dar para que, como dice la filósofa Nancy Fraser, pues se vaya deconstruyendo el género de manera paulatina y no se conciban estas funciones naturalizadas en función de nuestra identidad de género. Sí, deconstrucción del género es eso, ¿no? Es desmontar las expectativas sociales en torno a cómo hacer mujer, cómo ser hombre, cómo vestirnos, cómo presentarnos en la esfera pública, en la esfera privada, qué tipo de vestimenta usar, alimentos, qué tipo de alimentos hacer, cómo ser buena madre, cómo ser buen padre. Y en función de eso, pues también es quién es la encargada de cuidar, quién es la encargada de proveer recursos. Eso es lo que hay que empezar a cambiar, porque finalmente lo que se provoca es que haya una injusticia en la distribución de las labores de cuidado y también en quien trae el dinero a casa, ¿no? Y lo que sucede es que se adoptan posiciones fijas en torno a quién le corresponde hacer qué, en detrimento, en este caso, del plan de vida de las mujeres. O sea, si las mujeres queremos combinar labores de cuidados con labores profesionales, con labores artísticas o lúdicas, con otro tipo de actividades de la sociedad civil, etcétera, es mucho más difícil, justo por la expectativa que tenemos de que cuando alguien se enferme, cuando un hijo se enferme o cuando hay un padre adulto mayor o tenemos un pariente con alguna enfermedad que requiere de cuidados, pues entonces es la mujer la que tiene que dejar sus cosas para cuidar. Entonces, una sociedad que no cuida o que no tiene un arreglo, una organización comprometida con los cuidados de las personas, pues está en riesgo, porque como nos evidenció la pandemia de COVID-19, ¿no? Lo que tenemos que preservar es la vida de las personas y su calidad, y colocarla en el centro de la prioridad pública, y eso desde mi punto de vista pues no está ocurriendo, y tenemos una gran área de oportunidad en ese renglón. Las tareas de cuidado no remuneradas generalmente se asocian a que deben ser responsabilidad de las mujeres, y actualmente, bueno, pues se nos está como abriendo el panorama porque no son tareas que de manera natural tengan que recaer justo en las mujeres de la casa. ¿Quién cuida al abuelo? ¿Quién cuida a los hijos? Es una tarea que debería ser compartida tanto en hombres como mujeres, sin importar el género. Vamos a platicar de esto con nuestra invitada de hoy, Itzel Mayans. El punto es, y quiero que quede claro que no estoy diciendo que sea un problema ocuparse de las tareas de cuidado porque no tengan valor o porque no se pagan, al contrario, yo creo que son muy valiosas, tienen que ser reconocidas como actividades sin las cuales no podemos
cuidar de nuestra vida apropiadamente y reproducirnos adecuadamente. Sin embargo, parte del problema es justo que al no estar pagadas, están feminizadas, ¿sí? Y al estar feminizadas lo que hacen es que no cualquier persona quiere asumirlas, ¿no? Varones con una trayectoria profesional muy sólida no tienen los incentivos para ocuparse de ellas. Entonces lo que sucede es otra vez que al estar generizadas siguen recayendo en niñas y en mujeres jóvenes o ya como decíamos con las abuelas, en mujeres que ya tienen una trayectoria consolidada como cuidadoras. Entonces se sigue perpetuando y lo que sucede es que no se puede cambiar el patrón cultural tan fácilmente de que las mujeres podamos optar por otras trayectorias vitales o que podamos combinar actividades diversas o que pues haya pisos mínimos de ayuda pública con los que podamos contar para cuidar de nuestras hijas, hijos, personas dependientes e interdependientes. Entonces, muchas veces las mujeres somos las cuidadoras muy a pesar, ¿no?, de no estar de acuerdo o de querer hacer una cosa diferente y eso va en detrimento de nuestra calidad de vida muchas veces, va en detrimento de otros planes o actividades que podemos querer emprender, se ve como autosacrificio, ¿no? Y además de todo no están remuneradas, entonces somos mucho más proclives a la vulnerabilidad y a no tener los medios y los recursos para poder atender nuestras necesidades específicas. La relación es más bien que pues son construcciones ideológicas a las que las personas podemos adherirnos, por ejemplo, al feminismo o a alguna religión. Sin embargo, y creo que en muchos sentidos las personas tenemos razones valiosas para poder adherirnos a alguna religión o a algún movimiento social como una actividad que da significado a nuestra vida, ¿no? Y que es parte de poder ejercer nuestra propia concepción de la vida buena. Sin embargo, creo que hay posiciones, justo como algunas que voy a detallar, del ecofeminismo y de las teorías de cuidado, que desde mi punto de vista, y quiero aclarar que son algunas posiciones, no son todas, pero que esencializan las labores de cuidado como algo propiamente femeninas, y eso conlleva que incurramos en algunos de los patrones de comportamiento de las religiones, los cuales también esencializan, ¿no?, labores, esencializan roles, esencializan estereotipos, buscan normar nuestro criterio sobre qué cosas preferir, qué cosas están bien, qué cosas están mal. Y junto con eso, me parece que para los feminismos es un reto porque justo como feministas no deberíamos de apoyar posiciones que otra vez esencialicen los roles sociales en detrimento de lo que te decía de la libertad de las mujeres para elegir otros cursos de acción y otras actividades que también tienen valor y que podríamos querer elegir. Los estereotipos en las religiones son abundantes, ¿no? O sea, digo, desde la Virgen María como ¿no?, impoluta, santa, ¿no? El estereotipo de mujer al cual aspirar para muchas personas versus pues las mujeres caídas, las mujeres, ¿no?, con desprestigio, ¿no?, que ejercen su sexualidad con libertad, en fin. Entonces, esos estereotipos que no nada más son religiosos, son culturales, son sociales, en fin, pues también hay otros, ¿no?, en los feminismos, también ciertas corrientes de feminismos, desde mi punto de vista, incurren en algún paternalismo, quieren decirles a las mujeres cómo liberarse, cómo emanciparse, y yo creo que si no tenemos cuidado, pues también podríamos incurrir en algún tipo de paternalismo, diferente al de las religiones, claramente, pero finalmente es eso, ¿no? Otra vez querer decirle a las mujeres cómo emanciparse, qué tipos de cursos de vida deben de ser mal vistos, ¿no? Para una feminista clásica, digamos, o de otra generación, pues que una chica tenga varios hijos, y a lo mejor renuncie a seguir un plan de vida más independiente, pues es un plan de vida criticable, ¿no?
desde mi punto de vista, los feminismos no tendríamos por qué etiquetar cursos de vida, ¿no? Más bien tendríamos que dar herramientas para que cada quien cuestione su propia trayectoria vital y tenga herramientas para ella misma, pues poder tener vidas más independientes y más auténticas según el propio punto de vista. La ética del cuidado justo es una ética que fue trabajada por o más bien ella le dio el nombre de ética del cuidado a esta perspectiva. Carol Gilligan es una filósofa norteamericana, en un libro que se llama In a Different Voice de 1982, se dio cuenta que, pues que mucha de la ética moderna y tradicional pues es androcéntrica, en el sentido de que lo que busca es distinguir el punto de vista del varón sobre qué cosas priorizar, qué cosas son importantes, ¿no? Por ejemplo, el mundo público de la ciudadanía, es importante la independencia, es importante, ¿no? Todo lo que se hace fuera de casa, el prestigio, ¿no? En fin, todos estos valores masculinos, pero que estaba poco tomado en cuenta la voz de las mujeres sobre qué es importante para ellas en su vida cotidiana, esto es, cuidar a las personas, y que muchos de los dilemas morales sobre, por ejemplo, si interrumpieron un embarazo, pues están mediados por las necesidades de cuidado y de la responsabilidad que tienen las mujeres en estos núcleos privados. Entonces lo que hizo fue ver que hay otras prioridades y que la ética moderna ha capturado como la ética por excelencia todo lo que sucede en el mundo público de la ciudadanía y que es androcéntrico. Pero que entonces también hay esta otra ética, ¿no? Que también debe de guiar nuestras prioridades públicas, pero que no se le ha tomado con la suficiente relevancia. Entonces, bueno, esa es la ética del cuidado a grandes rasgos. Y bueno, como te decía, mi conferencia va a guiar en torno a problematizar puntos específicos de estas dos éticas para decir que, si bien claramente los feminismos parten de una lógica diferente al de las religiones y su pretensión es la emancipación de las mujeres, ¿no? Finalmente tenemos que tener otra vez cuidado en cómo se defiende esto, porque muchas de estas posiciones lo que hacen es decir que las mujeres tenemos, por ejemplo, acceso por excelencia a entender la prioridad que tiene preservar el medio ambiente en el caso de las ecologistas, por la conexión que tenemos, ¿no? Madre tierra, todo lo simbólico con mujeres, pero esta asociación es peligrosa. Lo que quiero defender es que es peligrosa porque finalmente se sigue retroalimentando este punto de vista, ¿no? De que la mujer por excelencia es la cuidadora, etcétera, y eso conlleva otra vez límites a las opciones a las que podemos aspirar, y que en eso se parecen las religiones, las religiones con estas posturas, en el substrato epistémico que reivindican y en la pretensión de fijar los roles sociales femeninos y masculinos por excelencia. La controversia del aborto desde la perspectiva de la razón pública, de la doctora Itzel Mayans, es un libro que ofrece herramientas de análisis que permiten enriquecer la discusión en torno al aborto. El objetivo de esta publicación es proporcionar normas a partir de las cuales se pueden realizar debates públicos respecto a temas de justicia básica, relevantes y controversiales para la sociedad, abarcando aspectos históricos, filosóficos, de la ética e ideología. El libro invita a reflexionar sobre la importancia del reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres y del ejercicio pleno de sus derechos, principalmente de su libertad reproductiva, más allá de salvaguardar el sentir moral de algún sector. La presentación de este libro se llevó a cabo el pasado 12 de mayo de 2022 en las instalaciones del Colegio de San Luis. Puedes consultar el video del evento en nuestra página de Facebook.
El movimiento feminista no es nuevo. Desde varias décadas antes del siglo XX ya se había gestado y consolidado con algunos enfoques. Sin embargo, hoy, en este siglo XXI, continúa transformándose y en constante evolución. Vamos a hablar de esto con nuestra invitada Itzel Mayans en este bloque. Es un movimiento social muy diverso, el de los feminismos, tanto en academia como en las calles, ¿no? Eso es, primero hay que decirlo. Sin embargo, bueno, han habido puntos comunes denominadores, por ejemplo, la lucha por la interrupción legal del embarazo, que se da desde los 70s, en México, ¿no? Presidido de manera muy relevante por personas como Marta Lamas, y que fueron centrales para pelear por la independencia, por apropiarnos de nuestro propio cuerpo, y por ubicar temas femeninos en la agenda. Femeninos porque hasta en ese momento eran concebidos como problemas de mujeres. Ahora sabemos que son comunes, pues, ¿no? Pero se colocaron como problemas femeninos porque impactaba en primer lugar la calidad de vida de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue uno de los comunes denominadores. Ahora, pues hay otro fenómeno o otras preocupaciones a partir del movimiento Me Too, por ejemplo, que se dio pues ahora en el año 2019, si mal no recuerdo, 2018-19, pues hubo otro despertar importante del feminismo internacional, ¿no? En este caso, la prioridad y el acento estaba puesto en la lucha contra la objetificación femenina. Esto es, que pues las mujeres no tenemos por qué ser, digámoslo así, carne de cañón o estar a disposición de la libido masculina, ¿no? Y revelar, ¿no? Que pues estos grandes hombres con poder, como fue director de cine, Weinstein, ¿no? Muy famoso e influyente, bueno, cómo es el comportamiento de estas personas que más allá de la actividad concreta en la que estén ubicados, puede ser director de cine, político prominente, etcétera, tienen acceso a una serie de bienes simbólicos y materiales, entre ellos los cuerpos de la mujer. Y esto es un problema muy extendido también y que es evidente en la pornografía o la prostitución contemporánea, que más allá de que pensemos que es deseable o no cancelarlo o hacerlo un delito, etcétera, creo que el común denominador es que pues objetifica el cuerpo de la mujer, esto es, nos ven como objeto de consumo o estas imágenes de consumo. Y eso, otra vez, más allá de que sea una actividad que sea consentida por mujeres específicas o que estén remuneradas o suficientemente remuneradas, el tema aquí que se discute es que finalmente nos siguen reproduciendo el estereotipo de que la mujer está para ser, ¿no?, apreciada, sexualizada, más allá de la subjetividad de las personas, ¿no?, y más allá de los deseos que tengamos por vernos de otra manera o por expresarnos de otra manera o más allá de nuestros planes de vida, etc. Entonces hay esta tendencia otra vez a reproducir y a caracterizar a las mujeres desde esa posición de inferioridad, y esto a su vez pues se refleja en otras muchas esferas del quehacer profesional y social de las personas. Entonces, pues ha sido muy diverso y ahorita yo creo que vivimos un despertar de estos movimientos. También las chicas universitarias de muchos lados están peleando porque pues en los reglamentos escolares se reconozca el acoso como un problema estructural central, que se definan lineamientos muy concretos para denunciar o para simplemente prevenir y decir que, pues que hay formas de comportamiento en estos espacios que no deben de ser aceptables, en fin. Entonces, me parece que es positivo en el sentido de que pues hay mucha conciencia social en torno a que las mujeres estamos abogando por tener otras representaciones, seguir avanzando en ocupar espacios que típicamente han sido ocupados por varones.
Por ejemplo, yo que estudié posgrado en filosofía, la filosofía todavía sigue siendo un lugar en donde hasta hace muy poco, ¿no?, se veía que eran mucho más varones los que tenían puestos de autoridad y tenían las plazas académicas muy por encima de las mujeres. Esto está empezando a cambiar de manera lenta. Sin embargo, todavía, digamos, hay estos resquicios, o cuando uno platica con colegas en institutos de física o de matemáticas, ahí muy claramente, ¿no?, todavía está en una posición de muchísima desventaja, o en los departamentos de ingeniería sigue siendo una tendencia. Entonces, a pesar de que hay ganancias claras y que hay espacios conquistados, digamos, me parece que todavía no se puede cantar victoria, y además hay muchas formas en donde pues los sesgos otra vez de género son muy visibles. Pues por ejemplo, recientemente estuve en la hermosa ciudad de Aguascalientes, pero bueno, pues ahí, no sé si sepan, pero bueno, la magistrada electoral de nombre Ociel, bueno, fue asesinada, que era una integrante del colectivo LGBT. Entonces ahí está el resquicio, y ahí se puede ver claramente la misoginia, se puede ver claramente pues que a pesar del discurso de los derechos humanos que ha logrado impregnar mucha de nuestra cultura política, en los hechos seguimos muy rezagados en de verdad poder garantizar los derechos de las personas LGBT, por ejemplo. Entonces me parece que todavía el camino es que hay que recorrer, ¿no? Es importante, y sobre todo eso, ¿no?, garantizar la dignidad de todas las personas con independencia de nuestra identidad de género es importante. Y el compromiso es muy variable, ¿no? Yo creo que en el país todavía hay resquicios de poder de mucha misoginia, que ha evitado que, que haya un compromiso real y efectivo, más allá de lo que digan las leyes, de proteger la vida pues de todas las personas vulnerables. Bueno, me parece que la conciencia pues ya muy extendida de que pues sí vivimos en un país todavía muy machista, ¿no?, que tiene que ver otra vez con, pues, y que se ha traducido, entre otras muchas cosas, ya hablamos de los cuidados, ahora hablamos pues de que es un país violento para las mujeres, ¿no? Digo, desde lo que sucedió en los años 90 en Ciudad Juárez, ¿no?, los feminicidios, que llevó poco a poco a poder tipificar en los códigos penales, ¿no?, la figura del feminicidio, ¿no?, como la muerte de alguien por ser mujer. Lo cual fue un avance importante. Sin embargo, otra vez, o sea, la forma de resolver los casos, ¿no?, sigue siendo, muchas veces se alude al crimen pasional, o ¿no?, se justifica a la pareja de que, pues es que ella lo abandonó, ella usaba minifalda, etcétera, ¿no?, como una forma de mitigar o de disculpar al agresor. Entonces ahí me parece que tendríamos que empezar a ver que el problema del feminicidio y del problema de la violencia contra las mujeres pues tiene que ver con este orden cultural patriarcal en donde a los hombres se les enseña que tienen derecho y el acceso a los cuerpos de las mujeres, ¿no?, y que además una mujer que, pues que hace algo indebido según este orden de género, pues debe de ser en algún sentido castigada y puesta en su lugar, ¿no? Una mujer que transgrede el género, yéndose a trabajar o renunciando a cuidar, o que simplemente es el sostén de su familia, bueno, pues está transgrediendo un orden de género, y tristemente pues todavía no están trabajadas las masculinidades hegemónicas, ¿no? Esto quiere decir a los hombres, tristemente, y en detrimento de ellos, no se les enseña otros modelos de masculinidad menos tóxicos, es decir, que no pasa nada si un hombre es vulnerable, no pasa nada si en algún momento lo tiene que mantener su pareja, no pasa nada, ¿no?, si no es el proveedor universal, en fin. Entonces yo creo que hay necesidad de voltar a ver a estas masculinidades, pero volviendo a tu pregunta, pues yo creo que, por ejemplo, ahora antes de la pandemia, en la marcha que tuvo lugar en el año 2020, pues confluyeron que hubieron muchos feminicidios importantes ese año, pero además que no fueron resueltos adecuadamente, ¿no?
Hubo este caso muy recordado, al menos por las capitalinas, de esta niña, ¿no?, de Tláhuac, que fue secuestrada, ¿no?, por personas conocidas por la familia, que tenía 7 años, ¿no?, y que sufrió violencia sexual, en fin. Entonces todas estas cosas que van cobrando conciencia. Yo creo que también ha servido que las mujeres y la sociedad en general tenga acceso a las redes sociales, en donde se difundan estas cosas y uno cobre conciencia de la relevancia y de las estadísticas tan serias que todavía nos aquejan, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver con eso, con que las mujeres pues tenemos más acceso a la educación, estamos mejor informadas, salimos más de casa por necesidades económicas apremiantes, y todo eso confluye en una mayor conciencia de las mujeres sobre su situación, sobre sus derechos y sobre la necesidad de cambiar estos estereotipos. El tejido social es sin duda uno de los aspectos más importantes y que van dando cuenta de en qué condiciones se encuentra la sociedad en la que vivimos. Itzel Mayans nos habla en el siguiente bloque de la importancia de hacer comunidad en torno a pequeños y grandes temas, incluso la importancia de que sean considerados algunos aspectos de este tipo en políticas públicas que al final están en manos de importantes tomadores de decisiones. Vamos a ver el siguiente bloque. Yo creo que es una cuestión de corresponsabilidad, ¿no? O sea, yo creo que es corresponsabilidad entre todos, entre Estado, familia, mercado, comunidad. Es decir, las leyes, como acabo de mencionar, no son el único paso para el cambio social, o sea, son importantes en el sentido que reorientan la atención sobre qué es lo prioritario. Para eso sirven las leyes y los derechos. Sin embargo, por sí mismos no van a cambiar la realidad. Entonces, me parece que es importante que vayan acompañadas de políticas públicas que den incentivos en la dirección correcta. Es decir, que a las mujeres, por ejemplo, pues por ejemplo, los temas de acción afirmativa siguen siendo muy importantes para incorporar a mujeres talentosas en áreas subrepresentadas por ellas. Ya hablamos de los espacios de las ciencias duras, ¿no?, como uno de ellos. Las mujeres todavía en empresas nos cuesta mucho trabajo romper el techo de cristal, ¿no?, en el sentido de que a pesar de que tenemos mucha trayectoria, no se nos da la oportunidad de tomar posiciones de dirección, justo porque se piensa que en el primer momento que algo pase mal en casa, o con nuestros hijos, etcétera, vamos a dejar el trabajo. Entonces, estas formas de pensar yo creo que son muy dañinas, y sin una estructura que dé incentivos importantes para las empresas de que ocupen mujeres en la dirección, o de que se vea, digamos, su presencia en otros lados, va a ser difícil cambiar estructuralmente, ¿no? Y yo creo que también, por otro lado, es fundamental que desde las familias y la sociedad civil en general, pues justo se promuevan estas otras concepciones tanto de masculinidad como de feminismos, es decir, que no se sienta que nos hacen un favor a las mujeres, ¿no?, al darnos el empleo, o que no se piense que más bien que se asuma que es un favor y que no es un derecho el que estamos ejerciendo.
Por un lado, y también yo creo que pelear por un salario paritario es fundamental, porque incluso las mujeres que logran romper el techo de cristal, pues siguen recibiendo por lo menos 1/3 de ingreso inferior al salario del varón. Entonces, otra vez, o sea, se piensa que el trabajo de la mujer vale menos. Entonces, yo creo que tenemos muchas áreas de oportunidad socialmente para seguir contribuyendo a una sociedad en donde ya no haya discriminación de género. Y ahora el gran pendiente también es, como lo decía hace un momento, pues que también se reconozca el valor y la trayectoria de las personas LGBT, ¿no? Que su dignidad sea preservada, que haya representación en otros espacios de sus intereses, que haya un compromiso real por una agenda antidiscriminatoria en toda la amplitud de la palabra, que no nada más se centra en el género, sino también en todas las capas de desventajas que se suman al género, que es el de la etnia, ¿no? O el color de la piel, el de si una es indígena o no, el hecho de que también la clase social es importante. Entonces son muchas cosas que en un país pues todavía clasista y racista como es México, pues tenemos áreas de oportunidad en donde hay que mejorar. Vamos a ver en esta cápsula a continuación parte del trabajo que realiza la doctora Mónica Luna en torno a peritajes antropológicos, qué son, para qué sirven y bueno, pues que lamentablemente son cada vez más frecuentes en los casos de feminicidios. El Laboratorio de Antropología aplicada para la atención de casos de violencia feminicida y feminicidio es un proyecto coordinado por la doctora Mónica Luna, investigadora del Colegio de San Luis. El feminicidio desafortunadamente continúa siendo un grave problema social, pandémico, donde San Luis Potosí encabeza los estados con mayores muertes violentas de niñas y mujeres. La finalidad del laboratorio es contribuir en el acceso a la justicia de víctimas y personas ofendidas a causa de la violencia feminicida. La elaboración de peritajes antropológicos ayuda a cuestionar y evidenciar las costumbres y tradiciones que excluyen a las mujeres de las leyes y los discursos de Estado que contribuyen a la desigualdad de género. Además, contribuye a la estrategia jurídica en defensa de los derechos humanos de las mujeres, contextualizando los casos, visibilizando la violencia estructural y la discriminación. Esto significa que las muertes de mujeres o violencia ejercida contra ellas se investiga desde la antropología. ¿Cómo vivían? ¿Quiénes las rodeaban? ¿Cómo era su vida? Para entender el contexto de estos actos violentos y si respondieron a cuestiones de género. El laboratorio se vinculará de manera especial con las familias de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, a quienes considera primordiales para el proceso de impartición de justicia y no impunidad, pero también se abren espacios de colaboración muy importantes con las fiscalías encargadas de la procuración de justicia. La visión punitivista a mí me parece, también hay toda una corriente dentro de los feminismos que están criticando esta visión carcelaria y están diciendo pues que las cárceles no son el problema de inseguridad que enfrentamos, ¿no? Angela Davis, una mujer afroamericana, pues fue el parteaguas para esta denuncia de que las cárceles, lejos de revertir el problema o solucionarlo, lo agravan porque llegan... en las cárceles están llenas, como sabemos, de personas pues de escasos recursos, ¿no? O sea, que no son necesariamente los culpables, que no tuvieron un juicio justo y que siguen ahí porque no tuvieron una defensa adecuada. Pero además que las cárceles no logran otra vez solucionar el problema de fondo y que de las cárceles no sale alguien mejor de cómo entró. Entonces es toda una visión sobre qué hay que hacer en relación al tejido social, dónde están los problemas que hay que prestar atención para prevenir que las personas acaben en las cárceles, ¿no? ¿Qué hace, por ejemplo, que un adolescente de 15 años, ¿no?
pues esté en una banda o acabe cooptado por el crimen organizado, etcétera. O sea, ¿qué tendría que haber hecho el Estado desde antes para prevenir esa situación? Entonces me parece que como feministas y como personas preocupadas más bien por preservar el tejido social, la cooperación y promover formas de vida, ¿no?, menos tóxicas en todo el sentido amplio de la palabra, pues puede contribuir, y ahí es donde yo veo el aporte del feminismo. Pues yo creo que justo el feminismo o los feminismos como, digamos, sistemas de pensamiento y de movilidad social, de movimientos comprometidos en un sentido amplio con las injusticias sociales, que no nada más son estrictamente de género otra vez, sino que y poder identificar lo que se denomina como interseccionalidad, es decir, que las personas que son mujeres, pero que tienen escasos recursos, pero que tienen el color de piel más oscura, pero que hablan una lengua indígena, todas esas personas tienen muchas menos probabilidades de salir adelante en la vida, ¿no? Y estaba yo escuchando unas estadísticas recientemente de que en México pues ya la movilidad social está muy mitigada, ¿no? Que la gente que nace rica muere en su mayor parte rica, y la gente que nace en estratos sociales más desfavorecidos generalmente muere ahí igual. Esto es una tragedia, ¿no? Porque el siglo XX nos enseñó que parte del éxito, ¿no?, que tuvo el siglo XX fue que de movilidad social en México. Entonces me parece que tendríamos que estar ocupadas por ver cómo estas capas de desventaja, ser indígena, ser mujer, ser joven, etcétera, confluyen para dificultar la movilidad social. Y eso es algo que si no lo nombramos, que si no lo estudiamos desde la academia, pero también desde las políticas públicas, pues es muy difícil de revertir. Entonces yo empezaría porque los feminismos tienen herramientas y estrategias que permiten dar cuenta de toda la complejidad de la discriminación que vivimos. Bueno, pues es importante porque es un espacio de reflexión para las jóvenes y los jóvenes, y me parece que pues siempre es importante, pues además de reflexionar sobre estos temas de interés público, pues invitar a las personas jóvenes a pues asumirse esta reflexión social. Entonces, pues a mí me encanta porque además vengo de otro centro público de investigación, que es el Instituto Mora. Entonces, pues bueno, somos centros hermanos, digamos así, y bueno, estoy muy contenta de estar hoy aquí. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Cada vez está más cerca el Seminario de Empresas Sostenibles, a realizarse el 16 de agosto de 2024 en las instalaciones de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. Para mayores informes puedes comunicarte a laboratorio.ods@colsan.edu.mx. Casa Colsan Gilitla Ixtla te invita a participar en el seminario La Plástica Huasteca a través del tiempo, del 7 de agosto al 4 de septiembre en modalidad virtual. Consulta las fechas de sesiones en nuestra página web. El programa de estudios literarios del Colegio de San Luis realizará el Seminario de Impresos Populares de Vanegas Arroyo, el 10 y 11 de octubre en la sala de videoconferencias 1. Ya está abierta la convocatoria para participar en el Segundo Congreso Internacional de Estudiantes en Humanidades y Ciencias Sociales, a realizarse del 23 al 25 de octubre de 2024. Tienes hasta el 30 de agosto para enviar tu propuesta. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Hablemos.